Shalom a todos. En el video de hoy vamos a responder a la pregunta que me hace Ashlyn Méndez y es la siguiente. Dice: hola, quisiera saber qué es y qué dice la mezuzá. Gracias. Gracias Ashlyn por la pregunta, y en este video vamos a responder qué es la mezuzá y qué dice la mezuzá. Para ello he encontrado diferentes información al respecto, especialmente del Shulchan Aruch, y vamos a leer también directamente de la Torá, y también un artículo que me pareció interesante, la manera en que exponía o explica claramente la instrucción de la mezuzá. Primeramente, en el hogar donde vive un judío, se considera ese hogar como la morada de una persona judía, porque el judío que vive ahí, por supuesto, es una persona observante, una persona que cumple con los mandamientos, que se conduce en la vida de una manera tal y como Hashem ha ordenado, cumpliendo con las leyes de Shabbat, Kashrut, etc. Por lo tanto, el hogar de esa persona que cumple con la observancia de la ley, también se santifica con la observancia de los preceptos. Y el tener una mezuzá en la puerta es una mitzvah, es una ordenación de la Torá. ¿Dónde encontramos esta instrucción para el pueblo de Israel? La encontramos en diferentes lugares, y entre ellos pues está registrada en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, el capítulo número 6 y el versículo número 9. Todo el capítulo 6 precisamente está hablando acerca de los mandamientos que Hashem nos ha dado al pueblo de Israel, y precisamente la instrucción dice lo siguiente, y voy a leer textualmente directamente de la Torá. Así que dice así el versículo 9, Deuteronomio capítulo 6, 9 dice, hablando de los mandamientos y las instrucciones que Dios ha dado, dice: y escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas, dice el mandamiento. Y también aparece registrado en Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 20, haciendo referencia a lo mismo, se explica y dice lo siguiente: y escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Precisamente lo que aparece dentro de la mezuzá, lo que está inscrito, es precisamente la instrucción que aparece en estos versículos que acabo de leer, pero comenzando desde Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 4 a 9, y Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 21. Eso es lo que aparece inscrito dentro. La mezuzá en sí es el pergamino, no es la cajita de afuera, aunque también al estuche de afuera, que se fabrica de diferentes materiales, se le conoce también como mezuzá, pero en realidad la mezuzá es lo que está adentro, que es un pergamino que se realiza de un animal kosher, que es permitido por la Torá, y debe ser escrito a mano por un sofer, un escriba capacitado que sea reconocido o permitido escribir estos rollos de Torá y estos parchments, como se le llama en inglés, que realmente contienen esta instrucción. Se escriben con una tinta especial, y ahí se ponen por escrito los versículos que acabé de mencionar, Deuteronomio 6, 4 a 9 y 11, 13 al 21, que precisamente habla de los mandamientos, contiene el Shema Israel, que lo puedo leer directamente, Deuteronomio 6, 4, que dice: escucha, oh Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno y único, y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, y estarán las palabras estas que yo te ordeno el día de hoy sobre tu corazón. Se las enseñarás meticulosamente a tus hijos y hablarás de ellas
mientras estés sentado en tu casa, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal sobre tu brazo y que sean ornamentos entre tus ojos, y escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y así también en el capítulo número 11 aparece parecida instrucción de la ordenanza precisamente de escribir esta instrucción de Hashem en las jambas de las puertas. Y me voy a hablar de este artículo porque pienso que resume perfectamente y explica muy claramente la instrucción de la mezuzá y el por qué ponemos este trocito de escritura de Torah en las jambas de las puertas. Ahora, es bien importante, vemos que ya tiene origen divino la instrucción, y precisamente la mezuzá claramente contiene o tiene como función precisamente el recordar a cada judío que tenemos un pacto con Hashem, que tenemos un pacto con Dios. Segundo, es un símbolo que nos recuerda claramente de que esa casa, ese hogar está consagrado al servicio de Hashem, y que el que vive en esa casa es una persona que es judía, que vive de acuerdo a la observancia de la ley, que tiene que cumplir con los diferentes rituales, con la observancia de los mandamientos. La creencia de ese hogar es judío. Entonces, precisamente es un recordatorio de nuestro pacto con Hashem, pero también un recordatorio de que tenemos que observar con los mandamientos. Voy a leer algunos de las observancias que menciona el código de la ley, el Shulchan Aruch, a este respecto, y dice lo siguiente, voy a citar, dice: la mezuzá consiste en un trozo de pergamino fabricado a partir del cuero de un animal puro, un animal que sea kosher, permitido por la Torah, sobre el cual se escriben las dos parashiot del Shema antes de Vayomer. En el dorso de la mezuzá, en la parte de atrás de la mezuzá, se escribe la palabra Shaddai. Shaddai es uno de los nombres de Dios. Dice: el sofer, el escriba, debe ser competente y sinceramente piadoso. Se utiliza una tinta especial para escribir, y también una pluma especial que se utiliza para escribir estos pergaminos. Se enrolla el pergamino de izquierda a derecha, de modo que la palabra Shaddai sea visible, y se coloca en el interior del estuche que será fijado en el marco de la entrada de la puerta. La mezuzá es un recordatorio permanente de la grandeza y de la unidad del Altísimo, en cuya protección hemos de poner nuestra confianza. Entonces Hashem protege también nuestras moradas, o sea que en signo de fe besamos la mezuzá cada vez que entramos y salimos, y también al salir en las mañanas se acostumbra a precisamente topamos la mezuzá normalmente con la mano derecha, besamos la mezuzá, y normalmente se dice una bendición donde decimos, básicamente la bendición es: oh Dios, tú eres mi protector y mi guardián, protégeme a mi salida y a mi regreso. O sea que también la mezuzá ha llegado a identificarse como un símbolo también de protección del hogar, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un recordatorio de, como está la instrucción, dice Hashem, debe de inscribirse en las jambas de las puertas. No es que uno va a tomar un lápiz y se va a escribir arriba, no, está la instrucción. Por eso es la importancia de la explicación del mandamiento. Como Moshe enseñó a hacerlo, precisamente fue así: se escribe un pergamino, se pone un estuche y se coloca en la puerta. Ahora, hay maneras específicas de colocar la mezuzá, se dicen ciertas bendiciones, cierta altura donde se pone, etcétera, etcétera. Debe ser chequeada cada 7 años, verificando de que no se haya borrado ninguna de las letras, que esté todo en orden, etcétera, etcétera. Porque también tiene un nivel espiritual, una significancia dentro del ámbito espiritual muy importante. Así que la mezuzá es bien importante en la casa de cada yehudí, y hay ciertas leyes que aplican precisamente a la observancia de la mezuzá, diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Pero básicamente esta es la respuesta a la pregunta de qué es la mezuzá y qué dice dentro. La mezuzá es un mandamiento bíblico, ya expliqué Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 11. ¿Qué dice dentro? Lo que ya mostré en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante,
versículo 4, y lo voy a citar textualmente como está. Capítulo 6, versículo 4 al 9, y el capítulo 11, versículos 13 al 21. Debe ser escrita y todo chequeado por un sofer competente, no es cualquier judío que no, debe ser una persona capacitada. El rollo debe ser, como ya expliqué, del cuero de un animal kosher, una tinta especial, una pluma especial, escrito por un hombre capacitado para ello. No puede ser impreso, tiene que ser tal y como es requerido por la instrucción, y así como se viene haciendo desde hace miles de años, desde que se recibió la Torá en el monte Sinaí, tal y como Hashem entregó la instrucción a nuestros ancestros. Entonces, hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, son bienvenidos a dejar un comentario. Besat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.